Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Odontología. Nuestros nombres son Ana Gali Díaz, Jacqueline González, Anaí Liga y Sergio Hernández. El día de hoy vamos a hablar sobre la tibia anterior. Vamos a ver el protocolo que debemos seguir para una disección y para eso tenemos que conocer cada parte anatómica. Empezaremos con los materiales necesarios y para eso es importante especificar cuáles son los objetos básicos de seguridad e higiene para protegernos de daños ocasionados por sustancias químicas u otros objetos punzocortantes. Bien, lo primero que necesitamos es una bata blanca, como se ve en la imagen, aunque también puede ser una bata clínica desechable. Necesitaremos guantes, los cuales se diferencian según el tipo de material sintético del que están hechos. Además, se dispone de guantes con talco o sin talco. Se necesitan unas gafas protectoras. Siempre debe llevarse gafas o vidrios protectores de seguridad durante la disección. Un cubrebocas, el cual es un utensilio esencial para cuidar la contaminación microbiológica emitida por la boca y la nariz. Por último, requeriremos un gorrito con el cual nos recogeremos el cabello. Es momento de empezar con las partes del kit de disección. La primera parte que veremos es las pinzas hemostáticas, la cual es útil para retirar piel. Tiene la capacidad de bloquear el agarre en superficies resbaladizas, como la piel, y esto facilita la flexión o extracción de tejidos. El segundo es el separador Farrafeuf, el cual se utiliza para separar planos superficiales de las incisiones en piel, tejidos celulares, subcutáneos o musculares. Existen dos tipos de pinza Kelly, las cuales son recta y curva. Las rectas son las que se utilizan en cirugías y procedimientos para manipular o separar tejidos grasos o conectivos sin cortar o lesionar una estructura, como un vaso sanguíneo. Las curvas son utilizadas a la hora de realizar hemostasia en los vasos sanguíneos superficiales y poseen un rango de tamaño bastante mediano. El siguiente instrumento que veremos es el bisturí. Las hojas metálicas de los bisturí están relativamente estandarizados. Se dispone de muchas formas distintas. Sin embargo, el disector debe probarla para determinar cuál será el más apto para el material que está dispuesto a diseccionar. Tenemos dos tipos de tijeras de mayo, las cuales son la recta y la curva. Las tijeras mayo rectas se usan para cortar materiales de sutura y textiles fabricado en acero de alta calidad. En cambio, las tijeras mayo curvas son robustas y se utiliza para cortar estructuras fuertes como fascia o tendones. Requeriremos un portaagujas, el cual permite al usuario asegurar y retirar las hojas de bisturí, y también para tomar y sostener las agujas que necesitaremos para nuestra disección. Puede poseer dientes y una cremallera. Requeriremos aguja e hilo, una aguja especial que debe ser curveada y existen varios tamaños. La persona deberá decidir de qué tamaño prefiere. Hablaremos de la sonda acanalada, la cual sirve como soporte y apoyo en el corte con bisturí, evitando que sea más profundo de lo deseado. Esto ayuda a drenar heridas. Estilete abotonado. Sirve para ver la profundidad y dirección de las heridas. Pinzas de disección. Con y sin dientes. Las pinzas con dientes pueden sujetar el tejido sin que se le deslice entre las manos. En cambio, las pinzas sin dientes, el disector puede controlar los tejidos delicados durante la disección de forma meticulosa. Por último, tenemos el contenedor para objetos punzantes. El estudiante debe conocerlo y ubicarlo para cumplir con las normas de seguridad. Todas las salas de disección deben contar con él, en el cual se arrojan las hojas de bisturí, las agujas y los alfileres. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Voy a explicarles la anatomía de la región tibial anterior. Esta región comprende lo que se conoce popularmente como la pierna. Es un segmento no articulado y distal del miembro inferior.
Se limita con la región de la rodilla cefálicamente y caudalmente con la del tobillo. La membrana interósea, el tabique intermuscular anterior y el tabique intermuscular posterior dividen la pierna en tres compartimientos: el compartimiento crural anterior, el compartimiento crural lateral y el posterior. Nos enfocaremos en el compartimiento crural anterior porque allí se encuentran todas las estructuras correspondientes a la región tibial anterior. El compartimiento crural anterior está delimitado por la fascia crural de la pierna, el peroné y el tabique intermuscular anterior de la pierna. En él encontramos a los músculos tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y tercer peroneo. De esta zona conocemos los límites, siendo el superior el plano horizontal por debajo del tubérculo anterior de la tibia, el inferior el límite horizontal intermaleolar que pasa por el pliegue de la flexión de la articulación talocrural o tibiotarsiana, internamente la cresta de la tibia y como el límite externo el plano vertical entre el sóleo y peroneos, tanto como el borde externo. En los músculos encontramos el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer fibular. Explicaré todos y cada uno de ellos. Comencemos con el tibial anterior. Tiene una inserción proximal en el condilo lateral y 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia y en la membrana interósea. Tiene su inserción distal en caras mediales e inferiores del cuneiforme y base del primer metatarsiano. Es inervado por el nervio fibular profundo y sus acciones principales son la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo, tanto como la inversión del pie. El extensor largo de los dedos tiene una inserción proximal en el condilo lateral de la tibia y 2/3 superiores de la cara anterior de la membrana interósea, una inserción distal en las falanges media y distal de los 4 dedos laterales y una inervación a través del nervio fibular profundo, y sus acciones principales son la extensión de los 4 dedos laterales, la flexión dorsal del pie al nivel del tobillo. El extensor largo del dedo gordo tiene una inserción proximal en la parte media de la cara de la tibia y en la membrana interósea. Tiene una inserción distal en la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo y una inervación del nervio fibular profundo. Sus acciones principales son la extensión del dedo gordo, la flexión dorsal del pie al nivel del tobillo. Por último, el tercer fibular tiene una inserción proximal en el tercio inferior de la cara anterior del fibular y en la membrana interósea, una inserción distal en el dorso de la base del quinto metatarsiano y es inervado por el nervio fibular profundo y sus acciones principales son la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo y ayuda en la eversión del pie. Aquí podemos ver el accionar de los músculos en cada movimiento. En el primer fragmento de video se ve el movimiento de eversión y se ve que los músculos participantes son el peroneo largo y el peroneo corto. En el segundo fragmento, el movimiento de extensión de los dedos del pie, se ve que los músculos que participan son el extensor largo del dedo gordo y el extensor largo de los dedos. En el tercer fragmento está el movimiento de inversión y el músculo que participa es el tibial anterior. En el cuarto movimiento es la dorsiflexión y los músculos que participan son el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo y extensor largo de los dedos. La región tibial anterior consta de dos huesos. La tibia, que es el hueso grande que soporta el peso, se articula superiormente con los condilos del fémur, inferiormente con el talus y lateralmente con el peroné en sus extremos proximal y distal. Y la fíbula. La delgada fíbula se sitúa posterolateral a la tibia y permite principalmente la inserción de músculos. En su extremo proximal, la fíbula consta de una cabeza aumentada de tamaño, superior a un cuello estrecho. El extremo distal aumenta de tamaño para formar el maleolo lateral, más prominente y posterior que el maleolo medial, y que se sitúa 1 centímetro más distal aproximadamente. Los cuerpos de la tibia y la fíbula están conectados por una membrana interósea. Articulaciones del miembro inferior. La articulación tibio-peronea proximal se encuentra entre la cabeza del peroné y el cóndilo lateral de la tibia. La cara plana de la cabeza del peroné se articula con una carilla articular parecida que queda posterolateral en el cóndilo lateral de la tibia. La cápsula fibrosa rodea la articulación y se inserta en los bordes de las caras articulares del peroné y de la tibia.
Está reforzada por los ligamentos tibio-peroneo anterior y posterior. El ligamento anterior de la cabeza del peroné consta de 2 o 3 bandas planas y anchas que siguen un curso superomedial desde la cara anterior del cóndilo lateral de la tibia. El ligamento posterior de la cabeza del peroné es una banda única y ancha que se dirige en sentido superomedial desde la cara posterior de la cabeza del peroné hasta la parte posterior del cóndilo lateral de la tibia. Está cubierta por el tendón del músculo popliteo. La membrana sinovial reviste la cápsula fibrosa. Existe una bolsa de membrana sinovial, la bolsa del músculo popliteo y el cóndilo lateral de la tibia, y puede comunicarse con la cavidad sinovial de la articulación de la rodilla. Durante la dorsiflexión y flexión plantar del pie se produce un movimiento ligero de la articulación. Las arterias de la articulación provienen de las arterias lateral inferior de la rodilla y recurrente tibial anterior. Los nervios de la articulación se originan en el nervio peroneo común y el nervio del músculo popliteo. La articulación tibio-peronea distal es una articulación fibrosa, es decir, sin lismosis, cuya integridad resulta imprescindible para la estabilidad del tobillo, porque mantiene el malleolo lateral adherido con fuerza a la cara lateral del astrágalo. La zona articular rugosa y triangular de la cara medial de la extremidad inferior del peroné se articula con una carilla de la extremidad inferior de la tibia. El ligamento interóseo se continúa por arriba de la membrana interósea, forma la comunicación principal entre la tibia y el peroné. La articulación también recibe un esfuerzo y posterior de los ligamentos tibio-peroneo inferiores, anterior y posterior. La prolongación distal y profunda del ligamento tibio-peroneo inferior-posterior crea una robusta comunicación entre las extremidades distales de la tibia y del peroné. Entra en contacto con el astrágalo y da la pared posterior de la cavidad tripartita para la tróclea del astrágalo, cuyas paredes laterales y medial están formadas por los malleolos respectivos. Esta articulación se mueve ligeramente para acomodar el astrágalo durante la dorsiflexión del pie. Las arterias de esta articulación provienen de la rama perforante de la arteria peroneal y de las ramas malleolares mediales de las arterias tibiales anterior y posterior. Los nervios de esta articulación nacen en los nervios peroneo profundo, tibial y safeno. Nervios cutáneos del miembro inferior. Vista anterior. Femoral. Este se origina del plexo lumbar, de los ramos anteriores del segundo, tercer y cuarto nervio lumbar. Contiene también fibras del ramo anterior del primer nervio lumbar. Se distribuye por los cuádriceps femoral, pectíneo, sartorio y aductor largo, por la piel de la superficie anteromedial del muslo, de la rodilla, de la pierna y del dorso del pie, articulaciones de la cadera y de la rodilla y arteria femoral. Fibular profundo. Este se origina del ramo medial de división del nervio fibular común. Se distribuye por los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos, tercer peroneo, extensor corto de los dedos, extensor largo del dedo gordo y extensor corto del dedo gordo, piel del dorso del dedo gordo y del segundo dedo. Fibular superficial. Este se origina del ramo lateral de división del nervio fibular común. Se distribuye por los músculos peroneo largo y peroneo corto, piel de la parte inferior y lateral de la pierna. Genitofemoral. Este se origina del plexo lumbar y del ramo anterior del segundo nervio lumbar. Se distribuye por la piel de la región anterosuperior del muslo, por músculos transverso, oblicuo, interno y por la piel del escroto y de los labios mayores. Ilio hipogástrico. Se origina del plexo lumbar y del ramo anterior del primer nervio lumbar. Se distribuye por la piel de la nalga,
de los órganos genitales externos de la región púbica y por los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, recto del abdomen y piramidal. Hilio inguinal. Se origina del plexo lumbar y del ramo anterior del primer nervio lumbar. Se distribuye por la piel de la nalga y de la cara medial del muslo, parte anterior de los labios mayores, piel de la región púbica y músculos de la pared abdominal. Obturador. Se origina del plexo lumbar y de los ramos anteriores del segundo, tercer y cuarto nervio lumbar. Se distribuye por los músculos aductores, piel de la cara medial del muslo, articulaciones de la cadera y de la rodilla. Safeno. Se origina del ramo terminal del nervio femoral y se distribuye por la piel de la cara medial de la pierna y del pie y por la articulación de la rodilla. Cutáneo dorsal lateral. Se origina del nervio sural y se distribuye por la piel de la parte dorsolateral del pie, de la cara dorsal del quinto dedo y de la mitad externa del cuarto dedo. Nervios de la pierna. Safeno. Se origina del nervio femoral, hace un recorrido que desciende con los vasos femorales a través del triángulo femoral y del conducto aductor. Luego desciende por la vena safena magna e inerva la piel del lado medial de la pierna y el pie. Sural. Normalmente se origina a partir de los ramos tibial y fibular común. Desciende entre las cabezas del gastrocnemio y se hace superficial en la parte media de la pierna. Desciende con la vena safena menor y pasa inferior al malleolo lateral hacia el lado lateral del pie. Tibial. Se origina del nervio isquiático. Se forma cuando el nervio isquiático se bifurca en el vértice de la fosa popltea y sigue el borde medial del bíceps femoral y su tendón. Pasa sobre la cara posterior de la cabeza de la fíbula y luego se enrolla alrededor del cuello de la fíbula profunda respecto al fibular largo, donde se divide en nervio tibular profundo y superficial. Inerva los músculos posteriores de la pierna y de la articulación de la rodilla. Fibular común. Se origina del nervio isquiático. Se forma cuando el nervio isquiático se bifurca en el vértice de la fosa popltea, desciende a través de la fosa popltea y se sitúa sobre el músculo popliteo. Discurre inferiormente sobre la tibia posterior con los vasos tibiales posteriores. Termina por debajo del retináculo de los músculos flexores, donde se divide en nervios plantares medial y lateral. Inerva la piel de la parte lateral de la cara posterior de la pierna por medio del nervio cutáneo sural lateral. También inerva la articulación de la rodilla fibular superficial. Se origina del nervio fibular común. Se origina entre el fibular largo y el cuello de la fíbula y desciende por el compartimento lateral de la pierna. Perfora la fascia profunda del tercio distal de la pierna para hacerse subcutáneo. Inerva los fibulares largo y corto, así como la piel del tercio distal de la cara anterior de la pierna y dorso del pie. Fibular profundo. Se origina del nervio fibular común. Se origina entre el fibular largo y el cuello de la fíbula. Pasa a través del extensor largo de los dedos y desciende sobre la membrana interósea, cruza el extremo distal de la tibia y entra en el dorso del pie. Inerva los músculos anteriores de la pierna, dorso del pie y piel del primer espacio interdigital. Proporciona ramos articulares por las articulaciones que cruza. Les hablaremos sobre las arterias y venas de la pierna. Como podemos ver en la imagen, tenemos varias arterias. Sin embargo, las principales son la femoral, la poplítea, tibial anterior, tibial posterior, peroneal, dorsal pedis y arco plantar.
Bien, les hablaré de las principales. Empezamos con la pupitlia, la cual tiene su origen en la continuación de la arteria femoral. Su recorrido es pasar a través de la fosa poplitea hacia la pierna, donde termina en el borde inferior del músculo poplitea. Ahí se divide en arteria tibial anterior y posterior. La distribución en la pierna es arteria superior, media e inferior de la rodilla. Tibial anterior. Origen: arteria poplitea, la cual tiene su recorrido que pasa entre la tibia y la fíbula. Su distribución de la pierna es un comportamiento anterior de la pierna. Dorsal del pie. Bien, el dorsal del pie tiene su origen en la continuación de la arteria tibial anterior distal al retículo interior de los músculos extensores. Su recorrido es descender anterior medialmente hacia el primer espacio interóseo y se divide en arterias plantar profunda y arqueadas. Su distribución a la pierna es músculos del dorso del pie. Siguiente arteria, tibial posterior. Origen: arteria poplitea. Recorrido: pasa a través del comportamiento posterior de la pierna y termina distal en los músculos flexores, dividiendo en arterias plantares medial y lateral. Su distribución en la pierna son comportamientos posteriores y lateral de la pierna. Por último les hablaré sobre las venas. Tenemos venas principales en la pierna, las cuales son ilíaca externa, femoral, perforantes, safena mayor, safena pequeña, tibial anterior, tibial posterior y arco venoso dorsal. Bien, las dos venas superficiales principales del miembro inferior son las venas safenas magna y la vena safena menor. La vena safena magna se forma por la unión de la vena dorsal del dedo gordo y el arco dorsal del pie. La vena tiene de 10 a 12 válvulas. Son más numerosas en la pierna que en el muslo. La vena safena menor se origina en la parte lateral del pie, en la unión de la vena dorsal del dedo pequeño con el arco venoso dorsal. A partir de redes venosas de la parte inferior del muslo se originan vasos de tamaño considerable. Las venas cutáneas lateral y anterior. Las venas profundas acompañan a todas las arterias principales y sus ramas. Las venas satélites suelen ser venas pares conectadas entre sí. Debido al efecto de la gravedad, el flujo sanguíneo es más lento cuando una persona está de pie y relajada. La región tibial anterior comprende a los músculos extensores y peroneos. Para poder iniciar con la disección de la pierna, el cadáver debe de estar en posición de cúbito supino. Los límites. Por arriba, un plano horizontal que pasa por debajo de la tuberosidad anterior de la tibia. Por abajo, un plano horizontal que pasa inmediatamente por encima de la base de los malleolos. Por dentro, la cresta de la tibia. Por fuera, una línea vertical que corresponde sucesivamente de arriba abajo al surco de separación de los peroneos y del sóleo, y luego el borde externo del peroneo. En profundidad, la región se detiene en la membrana interósea. Para la disección de la región, se debe de identificar y palpar la rótula, el ligamento rotuliano, el tubérculo tibial anterior, la cresta tibial hasta el cuello del pie, los cóndilos medial y lateral de la tibia, los maleolos medial y lateral de la tibia, y el peroné respectivamente en su parte distal. Para realizar la disección, se rotulan dos líneas horizontales que sigan exactamente los límites superior e inferior de la región, desde su borde externo hasta la cresta de la tibia. Luego, se traza una línea vertical que cubre la cara medial y el borde anterior de la tibia, uniendo así las dos líneas horizontales. Posteriormente, se realiza la incisión con el bisturí siguiendo el rotulado. Se repliegan los colgajos que comprenden en su espesor la piel y el tejido celular subcutáneo. En estos dos colgajos están comprendidos los vasos y nervios superficiales. Se procede a separar la piel del tejido adiposo subcutáneo con cuidado. Para ello, se utilizó pinzas sin dientes, bisturí
y pinza Kelly curva para la limpieza de esta zona. Se trazan en la aponeurosis superficial las mismas incisiones que han servido para la piel y se levantan enseguida los dos colgajos para poder distinguir las demás estructuras. Dentro podemos observar la vena safena mayor y el nervio safeno, que discurren de forma paralela medial a la tibia. Es una de las estructuras importantes para la disección, por eso es preciso limpiar y dejarla libre de grasa para poder observarla. La región tiene compartimientos musculares, uno interno y externo. En el compartimiento interno se procede a limpiar en toda su extensión de adentro hacia afuera al músculo tibial anterior, que se origina en los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, en la membrana interósea de la pierna y la parte superior de la misma aponeurosis. Lateral al músculo tibial anterior, se diseca al músculo extensor largo de los dedos, el cual se origina en la extremidad proximal de la tibia y 3/4 superiores de la cara medial del peroné. Distalmente se inserta en la base las falanges medial y distal del segundo al quinto dedo. Entre el músculo tibial anterior y el músculo extensor largo de los dedos se encuentra el músculo extensor largo del dedo gordo, el cual se origina 2/3 distales de la cara interna del peroné y la membrana interósea. Distalmente se va a insertar en la base de la cara dorsal de la falange distal y proximal del dedo gordo. También se observa un cuarto músculo denominado tercer peroneo, derivado del extensor largo del dedo gordo. Con una pinza de disección sin dientes se rechazan hacia afuera a los músculos extensores. En este intersticio se puede observar el paquete vasculonervioso, el cual se encuentra en la mitad superior de la región. El paquete está formado por la arteria tibial anterior, las dos venas que la acompañan y el nervio tibial anterior, que es rama del ciático popliteo externo. El compartimento externo se disecan los músculos peroneos laterales largo y corto. El peroneo lateral largo se inserta en la cabeza del peroné, en la mitad superior de su cara externa y en los tabiques aponeuróticos que lo rodean. El peroneo lateral corto se inserta en el tercio medio de la misma cara peronea. Desde estos puntos de inserción descienden sus tendones hasta el pie. En el extremo proximal del compartimiento se podrá observar el nervio peroneo superficial. Se termina la disección humectando cada contenido de la región y finalmente realizamos una sutura de punto simple.